Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar. Gracias a todas las personas que se inscribieron por Zoom, a todos aquellos que nos estén viendo en este momento por Facebook, sean bienvenidos a este webinar, donde el tema que tocaremos el día de hoy son asma, aspectos prácticos desde casa. Bueno, el asma es una condición crónica que afecta a millones de personas en México. De acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se estima que 8.5 millones de personas en México la padecen, siendo esta, pues, la enfermedad la causa número uno de las visitas a la sala de urgencias en esta Institución Nacional de Enfermedades Respiratorias. Este dato fue publicado en el 8 de julio del 2022 en la página oficial de esta institución. Entonces, pues es muy importante conocer el buen manejo de esta enfermedad para poder llevar a cabo pues las medidas necesarias para tener un buen estilo de vida. Es por ello que la doctora Karen Rodríguez el día de hoy nos va a compartir información muy valiosa para que podamos conocer pues esos aspectos importantes sobre esta enfermedad y podamos utilizarnos para ayudarnos pues a llevar el buen tratamiento de nuestros hijos o de nuestros familiares. La doctora Karen cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica en enfermedades respiratorias con un alto enfoque en pediatría. Así que bueno, tomemos nota. Y también les quiero comentar a todos que todas sus preguntas son bienvenidas. Si en algún momento tienen alguna duda, algún cuestionamiento, en la sección de chat de aquí de Zoom o en los comentarios de Facebook, ustedes pueden realizar sus preguntas y nosotros con mucho gusto lo estaremos respondiendo al final. Doctora Karen, vamos a dar inicio a este webinar. Por favor, comparta con nosotros esta valiosa información que ha preparado para esta sesión. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ay, a ver ahora qué pasa. Siempre a la mera hora. A ver. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está, pues muchísimas gracias por la invitación y pues muchas gracias también ya por la presentación. Pues yo soy la doctora Karen Rodríguez, yo soy alergóloga pediatra, egresé del Hospital Infantil de México, ahí yo hice alergia y pediatría, además tengo unas especializaciones ahí en intolerancias y alergias alimentarias, pero el tema del día de hoy es el asma. Vamos a hablar el día de hoy de asma y los aspectos prácticos que podemos tener en casa. Esta es una charla sobre todo dirigida a los papás, a papás y a mamás y a los cuidadores primarios de estos pequeños y pequeñas que puedan tener asma en casa. Entonces, primero, ¿qué es el asma, no? Porque siempre nos preguntamos, oye, ¿el asma se contagia? ¿Nazco con asma? ¿O se nace con asma? ¿Se desarrolla? ¿O qué sucede? Bueno, el asma es una enfermedad en que nos va a afectar a los pulmones. Y la parte que afecta de los pulmones se llaman bronquios. Si ustedes pueden ver en esta primera imagen, en este dibujo, pues tiene este tubo que va en medio, se llama tráquea, y la tráquea llega a un punto en donde se divide en dos. Estos dos se llaman bronquios, y los bronquios, como lo van viendo en la imagen, se van dividiendo como en ramitas muy chiquitas y estos se van metiendo a lo más profundo del pulmón. Estos bronquios son como las mangueras que terminan de llevar el aire de lo externo a lo más profundo del pulmón. Y es aquí justamente en donde se lleva a cabo esta inflamación. Entonces, en este lado vamos a poner, déjenme poner aquí el punterito, el puntero. Muy bien, entonces, vamos a ver aquí que de este lado tenemos un bronquio normal, que si ustedes ven en el interior, pues no debe haber nada, porque pues lo que transporta es aire. Y la pared de este bronquio, si bien se ve como corrugadita, pues es una pared delgada. En un bronquio con asma, lo que sucede es que esta pared se hace gruesa y hace obviamente que la luz de este bronquio se haga más pequeña y entonces también puede haber producción de moco y todo esto es una inflamación. Entonces, esto quiere decir que el asma es una enfermedad que nos va a afectar pulmones, del pulmón el bronquio, produciendo una inflamación y estos bronquios se van a estrechar, a ser muy chiquitos y esto va a condicionar que dificulte el paso del aire y entonces comenzarán los síntomas. ¿Y qué va a suceder? Entonces, aquí hablamos también muchas veces de la hiperreacción bronquial.
La hiperreacción bronquial es una condición del bronquio, que propiamente ser hiperreactor bronquial no es lo mismo que tener asma. La hiperreacción bronquial es una condición del bronquio que hace justo que esté también inflamado, pero muy sensible y hace que ante la llegada de algún estímulo externo, el bronquio ¡plup! Se cierre, ¿ok? La hiperreacción bronquial puede estar presente en el asma, sí, pero son como enfermedades o son aspectos como diferentes, ¿sale? Entonces, aquí pueden ver que parte también de la importancia del asma o del diagnóstico del asma es que los síntomas que vamos a ver ahorita se pueden presentar y varían a lo largo del tiempo y en intensidad. Por ejemplo, no siempre van a estar todos los síntomas. Hay personas que van a tener predominio de unos síntomas sobre otros, pero sí se van a estar presentando y van a variar. Y se van a presentar justamente con esta limitación del flujo del aire. Y esto nosotros como médicos lo vamos a ver a través de unos estudios que ahorita les voy a platicar. Entonces, en la primera imagen vemos a este bronquio normal, en la segunda una imagen con un bronquio ya como un poquito más dañado y en la tercera ya un bronquio totalmente cerrado, que puede ser también un bronquio ya durante una crisis de asma. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Y aquí sí tomen nota. Primero, le decimos el DOTS. DOTS en inglés es puntos, es una mnemotecnia que utilizamos nosotros. Entonces, así ya no se les olvida el DOTS. ¿Qué significa? Primero, la dificultad para respirar. Son niños o ya son adultos que están haciendo alguna actividad física y empiezan con esa como falta de aire. Luego pueden tener también presión u opresión en el tórax, aquí en el pecho. O sea, dicen, híjole, es que siento como si alguien se me sentara encima y entonces no puedo meter como suficiente aire. Y siempre nos dicen así que como que les cuesta muchísimo trabajo meter aire y como llenar otra vez los pulmones. El siguiente es la tos y esta tos puede ser variable. Principalmente puede ser una tos seca que viene de aquí abajo, porque incluso la tos solita, siempre nosotros como médicos les vamos a preguntar a ustedes las características de la tos, pero esta tos suele ser una tos variable tanto en intensidad como en el momento del día que se presenta, pero suele ser seca y puede ser también con flemas. Por lo general suele presentarse después de hacer alguna actividad física, después de reír, o sea, si ustedes se ríen o sus hijos se ríen y empiezan con un ataque de tos, aguas, ¿no? O si están haciendo alguna actividad física y se tienen que detener porque empiezan con ataques de tos, ahí hay que tener alerta. O después de llorar también, si está la tos, ahí tenemos que tener como una consideración. Y también puede haber silbido de pecho o sibilancia, le decimos nosotros como el término médico. Este silbido de pecho también puede ser variable, puede ser que sea desde el silbido propiamente, así cuando estén respirando, y es un silbido que viene de abajo, del pecho, porque muchas veces nos dicen, es que le silba, pero la nariz, bueno, allí puede ser otra cosa, pero el silbido es del pecho, es un silbido de abajo. A veces lo pueden referir o nos pueden platicar ustedes que se escucha como un gatito, como si fuera un ronroneo. Y también eso es síntoma de asma. Para que nosotros como médicos pensemos en que pueda tratarse de asma, necesitamos tener al menos dos de los síntomas y pueden ser cualquiera de todos, de los cuatro. Y lo que les decía, no siempre se van a presentar todos al mismo tiempo. Se pueden presentar de manera indistinta y en diferente temporalidad. Y lo que dice aquí abajo es importante, que lo que les vengo diciendo, que son variables tanto en frecuencia como en intensidad. Y no todos los niños van a tener la misma intensidad, o sea, no a todos les da siempre la tos en el mismo momento. Hay niños que tienen más dificultad para respirar, hay otros niños que les da más el silbido de pecho, ¿no? Entonces, pero pues, ¿a qué se debe el asma? Porque pues sí, ok, sí, doctora, los síntomas y eso, pero ¿a qué se debe? Bueno, la mayoría de los niños, déjenme moverme aquí mi cuadrito porque no me veo. Ahí está. Entonces, la mayoría de los niños que van a tener asma lo van a desarrollar durante los primeros 5 años de vida. Pero es también importante decirles que no toda tos y no todo silbido en estos primeros años de vida es asma, porque vamos a ver ahorita que hay otras enfermedades que también pueden manifestarse así. Ahora, lo que les decía al inicio, lo de la hiperreacción bronquial.
una neumonía, por ejemplo, o una infección por un virus, puede dejar inflamado el pulmón y lo deja inflamado y lo deja como sensible. Esto puede ser la hiperreacción bronquial, ¿sale? Pero no todos los niños que tuvieron una neumonía o que tienen hiperreacción bronquial o que tienen sibilancias van a desarrollar asma. Pero el asma sí se empieza a ver o nosotros como médicos lo tenemos que empezar a sospechar y se puede empezar a sospechar desde antes de los 5 años de edad. Incluso para el médico es todo un reto. A veces como papás pues también decimos, oye, pues eso no es porque pues se la pasa tosiendo y ríe y tose y le silba el pecho y pues ¿qué pasa? Incluso para los médicos es un reto poder diagnosticar asma en este periodo de edad porque justamente les digo que hay otras infecciones y hay otras enfermedades que dan también los mismos síntomas. Y la verdad es que como médico es un reto. Vamos a ver, vamos a cambiar. Acá está. Listo. Entonces, también hay tipos de asma. Vean, o sea, al menos aquí les puse 5 tipos de asma y cada asma necesita un tratamiento específico y necesita un diagnóstico y a veces laboratorios y estudios dirigidos. El asma más común que vamos a poder encontrar en las personas es el asma del tipo alérgico, donde después de la exposición a algo ambiental, ¿no? El ácaro, los pólenes, la contaminación incluso, el pulmón se inflama y dan los síntomas, ¿no? Y lo que les pongo aquí, el asma alérgica es la más común. El inicio por lo general es en la infancia y siempre tendremos antecedentes heredofamiliares, o sea, tendremos antecedentes, tenemos antecedentes en la familia, por ejemplo, que el papá o la mamá tengan rinitis, alguien en primera línea que tenga también asma, dermatitis atópica o alergia, por ejemplo, a fármacos. ¿Esto de qué nos va a servir? Porque también nos hablan del tratamiento que le podemos dar. Incluso también hay asma no alérgica, hay asma de inicio tardío, ¿no? O sea, si bien lo más común es que se presente desde la infancia, podemos nosotros de adultos en algún momento volvernos asmáticos también. Hay asma que se asocia con la obesidad, sobre todo porque los adipocitos son las células de la grasita, cuando están más en abdomen, liberan sustancias que hacen que se inflame el pulmón. Entonces, aquí también tiene que ver. Y hay otro tipo de asma que se llama asma con limitación al flujo aéreo. Entonces, realmente cada asma tiene sus peculiaridades, pero el día de hoy vamos a hablar del asma que es como más común, que es el asma del tipo alérgico. Ahora, también esta es una pregunta bien frecuente que nos hacen en la consulta. Si mi hijo tuvo o tiene sibilancias, y las sibilancias recuerden que es ese silbido de pecho, ¿ya tiene asma? ¿No? O sea, ¿o qué tiene? Y pues no, la realidad es que no. No todos los niños pequeños que tienen estos episodios de silbido de pecho van a desarrollar asma, sobre todo estos silbidos cuando tienen alguna infección, sobre todo viral. Y estos silbidos de pecho ocurren porque recuerden que la vía respiratoria es como una manguerita. En los niños, estas mangueras son tan chiquititas y tantito se inflama y entonces ¡plap!, se cierra. Entonces, cualquier enfermedad que pueda causar una inflamación en el pulmón puede causar esta inflamación y puede causar el silbido del pecho. Y la tos también o la dificultad para respirar. Y esto es lo que les decía, que se inflaman y las sibilancias o el silbido de pecho se da porque se hace pequeñito la vía aérea, pero conforme el niño va creciendo, estos eventos de silbido de pecho asociado a infecciones respiratorias va a disminuir y entonces pues obviamente no es asma. Y este es un esquema bien bonito. En este esquema yo les pongo los tipos de sibilantes, o sea, si mi hijo sibila o si mi hijo tuvo un silbido de pecho, ¿se va a volver asmático o no? Entonces, vamos aquí, primero el verde. Son estos niños que tuvo sibilancias durante los primeros 3 años de vida, pero comienzan a crecer y se les quitan, ¿no? También pueden ser niños que tuvieron antecedentes de haber nacido antes de tiempo, o sea, niños que fueron prematuros, pero como lo ven aquí, llegan al punto, ¿no? De 1 o 2 años, pero llegando a los 3 años, mejoran y ya, se les quita. El grupo del medio es un sibilante no atópico. Este niño va a tener silbido de pecho recurrente que se van a asociar sobre todo a infecciones virales. Pero aquí este pequeño o este niño o esta niña no van a tener asociación o no van a tener antecedentes de alergia en la familia.
pero pueden persistir estos silbidos de pecho todavía en la edad escolar. O sea, vean aquí que como a los 6 años todavía les puede silbar el pecho. Y se asocia mucho más si durante los primeros 2 años de vida se infectaron por virus incisional respiratorio, y esto puede ocasionar que más adelante se pueda continuar este silbido de pecho. Y luego, ¿qué sucede? Los niños que sí tienen mayor riesgo de desarrollar asma son estos niños que ya tienen un antecedente alérgico, sobre todo, por ejemplo, dermatitis atópica, ¿no? La famosa marcha alérgica, que es tener o presentar de muy chiquitos alergia alimentaria o dermatitis atópica. Después nos pasamos a rinitis alérgica y después empiezan con asma. Y también puede tener esta característica de que conforme van creciendo, vean, o sea, no tan chiquititos empiezan a manifestarse más los síntomas a partir como del año, 2 años de edad, pero son síntomas que van a persistir hasta más allá de los 10, 11 años de vida. Nosotros como médicos, lo que les comentaba hace ratito, nosotros como médicos es un reto poder diagnosticar asma en niños pequeñitos, pero tenemos criterios en donde nosotros, dependiendo si están presentes o no estos criterios, es más fácil poder predecir si el niño se va a seguir hacia asma o si va a tener va a tener un camino como más noble y no va a tener desarrollo del asma. Entonces, vean, estos criterios, los que utilizamos, les puse los dos porque los primeros que se llaman de Castro Rodríguez fueron los primeritos y los nuevos o los ya adaptados son estos que se llaman de Gilbert. ¿Qué preguntamos o qué les vamos a preguntar nosotros durante la consulta? Primero, si hay historia de asma en alguno de los dos papás, o sea, ya sea en papá o en mamá. Si están presentes, palomita, ¿no? Y vamos con factores de riesgo. Después, si hay diagnóstico de dermatitis atópica en el niño, o sea, en nuestro paciente. Si sí, eso también nos aumenta el riesgo. Y luego aquí también vemos si hay sensibilización alérgica a uno o más alergenos. Y esto nosotros ya como alergólogos lo hacemos con las pruebas cutáneas o pidiéndoles los alergenos en sangre. ¿Y cuáles van a ser los criterios menores? Si hay sensibilización alérgica, por ejemplo, a huevo, a leche o a frutos secos, y si ya ha tenido anteriormente sibilancias, pero que no se hayan relacionado propiamente con resfriados o con infecciones virales respiratorias. Y también les podemos pedir estudios en sangre donde nosotros valoramos los eosinófilos. Los eosinófilos son células de la sangre que muchas veces al estar elevado nos hablan o nos van indicando que puede tratarse de algo alérgico. Si estos eosinófilos están en sangre mayor del 4%, también es parte de este criterio. Entonces, por eso cuando acuden a una consulta médica a valoración con un alergólogo, salen con la lista de los estudios, ¿no? Pero esto obviamente no es receta de cocina, sino todo es encaminado al paciente, pero sí a veces les pedimos algunas cosas como para podernos guiar o para poder ayudarnos a hacer el diagnóstico. Entonces, y esto me lleva a lo siguiente, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros como médicos el asma o qué esperarán ustedes o qué podrían esperar ustedes de una consulta médica con un alergólogo? Primero, que haga una historia clínica completa, preguntándoles antecedentes de todo, ¿no? ¿Qué si antecedentes alérgicos? ¿Qué si en dónde viven? ¿Qué si las cortinas? ¿Qué si son de tela? ¿Qué si hay cucarachita en casa? Mucho polvo. ¿Qué si los árboles que hay afuera? ¿El ejercicio que hace? ¿Si va a la guardería? ¿Si lo cuidan en casa? O sea, realmente es una historia clínica completa. Después hacemos el interrogatorio de los síntomas, o sea, pasamos al padecimiento actual, ¿no? Platícame ahora entonces por qué me visitas. Y es ahí ya cuando me dicen, mira, fíjate que empezó con la tos desde así y ha variado así, ¿no? Y después pasamos a la exploración física, en donde tenemos que revisar en la primera consulta básicamente todo, ¿sale? Y después también les podemos pedir pruebas adicionales, lo que les comentaba por lo de los criterios, sobre todo si son niños muy pequeños. Sus laboratorios en sangre, podemos pedir o hacerles pruebas cutáneas, podemos solicitar en algunos casos radiografías de tórax, su espirometría para niños mayores de 5 años o si son menores de 5 años podemos pedir una oscilometría de impulso.
Y ahora me voy a detener más o menos un poquito en cada una de las pruebas para que ustedes sepan también para qué se les pide todo esto. Primero, las pruebas cutáneas, que las pruebas cutáneas las realiza solamente el alergólogo certificado, ¿sale? Nadie más las puede realizar en México, al menos porque los alergólogos son los únicos que tienen el permiso y están autorizados y tienen el conocimiento para aplicar los alergenos y para poder leer en los resultados. Van a ser muy útiles si nosotros como médicos estamos sospechando que el asma que tienen sus niños o ustedes sea un asma de origen alérgico, ¿sale? Son realmente muy fáciles de realizar, cada alergólogo tiene su forma de hacerlas, pero por lo general se pone una gotita de la sustancia alérgica sospechosa en la parte del antebrazo o a veces en la espalda y se hace un pequeño rasguñito que no debe dejar marca en la piel, no debe perforar la piel ni saca sangre. Y en 15 minutos buscamos que se forme una ronchita. Si se forma la roncha, ya les decimos, ah, mira, eres alérgico al polen del fresno, eres alérgico al ácaro del polvo y demás. Entonces, nos ayuda muchísimo para poder hacer esta identificación. Son realmente, les digo, fáciles de realizar y a pesar de todo, son de bajo costo, o sea, porque a diferencia de unas pruebas en sangre que pudiéramos pedir, realmente unas pruebas cutáneas son muy accesibles. También podemos pedirles pruebas de función pulmonar. Entonces, su médico les puede decir, mira, vamos a hacer una prueba en donde Santiaguito tiene que respirar por un tubito. Si Santiaguito tiene más de 5 años, le van a hacer algo que se llama espirometría y se la van a hacer 2 veces. La primera vez es una basal y en la segunda le van a poner medicamento que es el salbutamol para que abra el bronquio y voy a volver a hacer el estudio. Y en la oscilometría de impulso, si Santiaguito tiene menos de 5 años, pues es un estudio igual en donde lo único que tiene que hacer básicamente es respirar y el aparato hace todo lo demás. ¿Qué diferencia hay? Que la espirometría sí nos da más información, pero la cuestión es que en la espirometría se necesita mucho que el paciente o que el niño coopere, porque les dicen sopla, 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 y hay a veces que todavía no siguen la instrucción adecuada y puede ser un poco difícil y frustrante para el niño. Y en cambio, la oscilometría básica es muchísimo más sencillo y también podemos agregar algo que se llama feno, que es la fracción exhalada de óxido nítrico, ¿no? Pero va a depender muchísimo de los síntomas y va a depender de lo que les diga también su médico, ¿sale? Y entonces, lo que van a hacer estas pruebas es evaluar el grado de obstrucción, o sea, lo voy a poner muy a grosso modo, ¿eh? O sea, si hay amigos neumólogos viéndome, me van a decir, ay, esta doctora qué, pero lo voy a poner en palabras muy sencillas. Entonces, hagan de cuenta que en la primera prueba se sopla y digamos que al pulmón le deben caber 2 litros de aire. Entonces, si en la primera prueba tu pulmón sale 1 litro, significa que ese pulmón está tan cerrado que no le cabe todo el aire que le tiene que caber. Para eso después ponemos el salbutamol, porque el salbutamol lo que hace es abrir el bronquio. Y en la segunda parte del estudio, lo que se mide es qué tanto abrió. Entonces, si durante tu primer estudio sacaste 1 litro y en el segundo sacaste 1.5, quiere decir que ese pulmón obviamente sí está cerrado. Y esto nos va a ayudar a nosotros también como médicos a ir dirigiendo el tiempo y el tipo de medicamentos que les vamos a dar. Y es así, aquí lo que les decía, estos son los resultados que les van a dar. En esto no me voy a detener mucho, pero básicamente, vean, o sea, aquí se ve un cambio grande. La primera línea de abajo es antes o la basal, y en la segunda, vean cómo aumenta esa cantidad de aire después de haber puesto el broncodilatador. Entonces, para eso nos va a ayudar. O sea, si su médico se las pide, justamente es por esta razón. Y entonces, ok, doctora, pero ¿cómo voy a saber si hay asma o no? Primero, ¿qué nos va a aumentar la probabilidad de que los síntomas de mi hijo o mi hija sí sea asma? Primero, que los síntomas sean frecuentes y recurrentes. Si esto está sucediendo, ojo ahí. Segundo, si empeoran los síntomas durante la noche o en la madrugada, o si empeoran con el ejercicio, con el cambio de clima, o sea, con el aire frío o húmedo, cuando se exponen a polvo, mascotas o con las emociones, por ejemplo, como el llanto o la risa, aguas, ojo. Otro, si suceden, por ejemplo, en ausencia de infecciones del tracto respiratorio, o sea, si mi hijo no tiene gripa y está bien y de repente empieza con unos accesos de tos y unos silbidos de pecho tremendos, ojo, puede ser asma. El segundo,
Si además de todo, tu niño o tu niña tiene ya alguna otra enfermedad alérgica, por ejemplo, tiene antecedente de una alergia alimentaria, de dermatitis atópica o de rinitis, o si en la familia hay alguien que los presente, también esto nos puede llevar a que estos síntomas sí sean causados por asma. Luego, el siguiente es que si nosotros ya como médicos estamos revisando, ¿no? Al paciente o a su niño en la consulta y escuchamos silbido, también puede ser. Y también, obvio, esto suena muy obvio, pero realmente que es muy importante, es si hay mejoría con el tratamiento, ¿no? O sea, si yo digo, puede ser asma, le doy tratamiento para el asma con una buena dosis y no mejora, y luego le hago el ajuste para el tratamiento y mejora, ¿no? Por ejemplo, pues sí, puede ser asma. Pero si le doy el tratamiento y no mejora, y no mejora, y no mejora, bueno, ahí ya puedo pensar en que no se trate de asma. Pero si le estamos dando el tratamiento y mejora, obviamente, pues nos está hablando que sí puede ser. También hay un tipo de asma que se desencadena con la ingesta de algunos medicamentos como el naproxeno o el paracetamol o el ibuprofeno, que este tipo de medicamentos se llaman AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Y también si no hay alta sospecha de alguna otra cosa que sea algún otro diagnóstico. ¿Y cuándo no? Si esta tos es una tos crónica y lo único que hay es tos y además de la tos es sumamente productiva, o sea, que me dicen, híjole doctora, yo llevo, ¿no? Un año con una tos, pero una tos donde saco una flema así horrible, color amarillo radioactivo y es lo único que tengo, pues eso no es asma, ¿no? Hay que buscar alguna otra enfermedad, ¿no? Y lo que les decía, si hay una falta de respuesta al tratamiento hacia el asma inicial, pues también obviamente si no responde el tratamiento para el asma, pues puede ser que no sea asma. Uh-huh. Si a la exploración física todo está normal, a pesar de que tenga síntomas respiratorios, dices, ok, como que no checa, ¿no? Si hay alteraciones de la voz, ¿no? Porque aquí nos habla de que el problema está mucho más arriba y no en el pulmón. Si hay también historia de tabaquismo crónico o intenso, más de 20 paquetes al año, esto hablando en adultos, pero en niños, recuerden que los niños por lo general o suelen ser fumadores pasivos. El cigarro es una cosa bien, pero bien dañina para los niños. Y no y muchas veces me lo dicen en la consulta, ¿no? Y es que fíjate que yo fumo, yo mamá, o yo papá, o el abuelito o la abuelita, y están mucho tiempo con los niños, pero no fumo enfrente de él o enfrente del niño. Y esto no funciona así, porque las sustancias que son dañinas y son irritativas para el pulmón, no solamente es echarle el humo al niño, sino que eso se queda impregnado en la piel, en el pelo y en la ropa de la persona que fuma. Entonces, si ustedes son fumadores o si hay alguien fumador en casa y tengo un hijo que yo sospecho o que ya tiene el diagnóstico de asma, lo ideal es que si va a convivir con el niño esta persona, se tiene que meter a bañar y cambiar de ropa y si no, no puede convivir, ¿no? O sea, realmente esto es bien importante porque de verdad que nos ha pasado de que los niños no mejoran y ya interrogando dices, oye, pero pues si estamos haciendo todo bien, ¿qué está pasando? Pues hay que mejorar también esta exposición al humo del cigarro, ¿sale? Y también si los síntomas solamente son por estos episodios donde hay infección, ¿no? Y si tenemos algún otro síntoma, por ejemplo, que tenga la dificultad respiratoria, pero haya mareo, vértigo y que ya no sienta las manos, oye, pues eso no es asma. Uh-huh. O si hay síntomas, pero en la espirometría y demás no hay alguna alteración, también podríamos pensar en algún otro diagnóstico. Pero todo esto se evalúa siempre en la consulta y haciendo pues el interrogatorio completo. Y aquí está el ABC del diagnóstico que hacemos nosotros los médicos. Primero, sospechar. Y ustedes como papás es lo primero que hacen en casa, ¿no? O sea, con todo esto que ya les platiqué, dicen, a ver, como que sí cumple estos de mis 4 síntomas, está cumpliendo 3. Ok, entonces sí puede ser asma, ¿no? Y esta variabilidad de los síntomas. En segundo punto, nosotros confirmamos y podemos hacer las pruebas de función pulmonar y vemos si hay inflamación, y esto ya lo vemos nosotros como médicos. Y siempre el diagnóstico ya más fino y más detallado, en la consulta les podemos hacer cuestionarios sobre el control de su asma, valorar la gravedad, valorar también el nivel que tienen de control. Y es muy importante hacer este fenotipo, o sea, saber qué tipo de asma es. Y si ustedes tienen asma ya diagnosticada, no tengan miedo a preguntarle a su médico y decirle, oye, ¿y yo qué tipo de asma tengo? ¿No? O sea, si tengo un asma alérgica, ¿no? A lo mejor un asma provocada
propiamente por ejercicio, no lo sé, pero sí va a ser importante que cada paciente tenga un diagnóstico de asma con apellido. ¿Qué puede exacerbar mis síntomas de asma? ¿No? Primero, si ese es un asma alérgica, pues obviamente la exposición a lo que yo soy alérgico, que puede ser el ácaro del polvo, pólenes de árboles, pastos, malezas, hongos de la humedad, pelos o epitelio de animal, virus respiratorios, el ejercicio, la exposición al humo del tabaco y obviamente la contaminación ambiental, que al menos aquí en la Ciudad de México, híjole, hemos tenido unas contingencias tremendas. También existen otros factores que pueden exacerbar estos síntomas, como por ejemplo algunos químicos irritantes. Si bien, por ejemplo, no existe la alergia al cloro como tal, pero a veces hay pacientes que al momento de ir a una alberca o cuando están haciendo el aseo y respiran o huelen esto, sí les puede ocasionar que esta irritación les dé algunos síntomas pulmonares. También los cambios de temperaturas, a pasar como respirar aire muy frío, las emociones, lo de reír, llorar, los medicamentos antiinflamatorios, también el reflujo gastroesofágico y también algunos alimentos, algunos aditivos de los alimentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer de tratamiento? ¿Qué vamos a hacer de tratamiento? Entonces, el tratamiento tiene que ser personalizado. Denme un momentito, por favor. Denme un segundito. Listo, perdónenme. Las cuestiones de ser mamá, ya saben. Entonces, ¿qué hacer con el tratamiento? El tratamiento, entonces, es totalmente personalizado. El tratamiento lo vamos a ir evaluando dependiendo la respuesta. Evaluamos, ¿no? O sea, primero confirmamos este diagnóstico, vemos si hay control de los síntomas, qué factores de riesgo hay y qué factores pueden ser modificables, qué otras comorbilidades hay y siempre después de haber dejado un medicamento necesitamos nosotros enseñarles cómo se pone de manera adecuada el medicamento y la dosis tiene que ser adecuada. Después, vamos a ajustar, ¿no? Evaluamos, ajustamos y otra vez revisamos la respuesta. O sea, todo esto es muy dinámico y es muy, muy personalizado. ¿Qué medicamentos vamos a tener? Primero, los medicamentos de rescate. Vamos a tener el salbutamol. Lo vamos a usar sobre todo cuando hay crisis. También podemos utilizar en algunos casos el Banair que tiene budesonida con formoterol. El formoterol es primo del salbutamol y actúa de manera rápida, por eso se puede utilizar de manera de rescate y además tiene el esteroide inhalado que nos va a ayudar también a hacer la parte del control. Y vamos a tener un segundo grupo de medicamentos que son los medicamentos de control. Este tipo de medicamentos van a tener ya esteroide, que el esteroide nos va a ayudar a desinflamar ese pulmón. Recuerden lo del inicio. La inflamación del pulmón es un proceso crónico. Siempre les pongo de ejemplo en la consulta. Imagínense esa inflamación como si fuera un callo. Cuando ustedes se hacen un callo, el callo no sale de un día para otro, sino que ha pasado ya ha pasado tiempo y se hace el callito. Y para quitar el callo, no lo rebanas, ¿no? Sino que lo vas limando poco a poco hasta que ese callo desaparece. ¿Qué sucede con estos medicamentos que tienen esteroide o que son nuestros medicamentos de control? Son que este tipo de medicamentos, digamos que van a ser la lima de ese callito. Por eso, el medicamento de control se tiene que utilizar por un tiempo prolongado y continuo. ¿Qué tan prolongado? Eso lo va a decidir tu médico y dependiendo de los síntomas que tengas. Pero al menos va de 1 a 3 meses de usar el medicamento. Esto siempre se los explico en la consulta para que no se me desesperen cuando usen este tipo de medicamentos, porque de verdad que no es magia. A veces sí podemos sentir el alivio de los síntomas, pero el alivio de los síntomas no lo es todo. Podemos a lo mejor ya no tener síntomas, pero continuar con esa inflamación en el pulmón y obviamente
Si yo suspendo mi tratamiento antes de tiempo, pues no tiene caso y solamente estoy desperdiciando tiempo y estoy desperdiciando dinero, porque pues ya gasté en comprar el inhalador. Entonces, esto se los digo para que ustedes, el tiempo que se los diga su médico, lo cumplan para que no se me desesperen, porque de verdad que me dicen, es que ya llevo una semana y sigo con todo y pues obviamente esto pues no funciona de esta forma, ¿ok? Pero esto es para que ustedes lo sepan. Y entonces, la presentación de los medicamentos y los dispositivos que vamos a elegir es parte fundamental en el tratamiento del asma. ¿Por qué? Porque yo como médico tengo que evaluar primero la edad de tu pequeño y segundo las necesidades que tengan al momento de la consulta. Por ejemplo, en los niños que van de los 0 a los 3 años, tenemos dispositivos preferidos. El dispositivo preferido va a ser el inhalador de dosis medida, o sea, el spray, con el espaciador, o sea, la aerocámara y de preferencia con mascarilla. Porque ustedes sabrán, pero hay espaciadores también que traen la mascarilla y hay otros que traen una boquilla. En niños de esta edad, el preferido es un espaciador con mascarilla y podemos utilizar algún dispositivo alternativo dependiendo de la necesidad y en este caso sería el nebulizador con la mascarilla facial. En niños más grandes de 4 a 5 años, el dispositivo preferido será el inhalador de dosis medida con espaciador y puede ser con mascarilla o ya podemos utilizar con ellos la boquilla. Y en niños y en nuestro dispositivo alternativo puede ser la mascarilla facial y el nebulizador que puede ser tanto con la pieza oral que trae o puede ser también con mascarilla facial. ¿Por qué es importante? Porque si yo no aplico el medicamento con la técnica adecuada, el medicamento no va a llegar de manera correcta al pulmón y entonces obviamente mi niño no va a mejorar. De hecho, la mayor parte del fracaso de los tratamientos es por una mala técnica de aplicación en el medicamento. Por eso, me regreso a una diapositiva anterior. Todo esto es evaluar e ir checando qué está sucediendo e ir evaluando la respuesta también al tratamiento. Y esta tabla viene un poco más completa. Si ustedes les quieren hacer algún screenshot, si hay algún colega médico viéndonos también, esta tabla está muy bonita porque nos dice, mira, si tú tienes un lactante menos, o sea, un niño, un bebé que todavía toma leche, ¿no? Un chiquito, y tiene síntomas, ¿qué dispositivo voy a preferir? Pues es imprescindible el spray con el espaciador, o sea, con su mascarilla, ¿sale? Bien ajustada, pero sí necesitamos aplicarla bien. ¿Qué cosa nunca vamos a poner? Inhaladores en polvo seco, que ahorita les voy a explicar y ahorita los vamos a ver. Realmente es muy fácil de usar y también podemos tener como alternativa, pues podemos utilizar los nebulizadores, que es todavía mucho más fácil de utilizar porque como tal, ahí sí no necesitamos hacer ningún esfuerzo más que poner la mascarilla y que esté saliendo el humito, me dicen mis pacientes, ¿no? Después, en niños preescolares, o sea que van de 2 a 5 años, podemos utilizar la mascarilla, ¿no? Con el espaciador, obviamente. Todavía en esta edad no podemos utilizar en polvo seco y todavía podemos utilizar, según la necesidad, el inhalador. Y en niños mayores de 5 años podemos seguir utilizando el espaciador con la mascarilla, pero aquí ya podemos empezar a utilizar si el niño o la niña ya tienen buen esfuerzo respiratorio y siguen órdenes adecuadamente, podemos utilizar inhaladores de polvo seco. Y estas también podemos utilizar el nebulizador. O sea, realmente el nebulizador y la mascarilla en cualquier edad, lo único que tenemos que tener consideración son con los dispositivos de polvo seco. ¿Y para qué me va a servir a mí como papá utilizar una aerocámara? Primero, va a reducir la velocidad y el tamaño de las partículas, porque si ustedes tienen un inhalador en la casa, lo agitan, ¿no? Y disparan, el aerosol sale rapidísimo. Y entonces, al salir tan rápido, si yo lo pongo directamente en la boca, ese medicamento se me va a impactar todo en la boca y en la garganta y nada me va a llegar al pulmón. Y entonces lo que hace este aparato justamente es que al dar el disparo adentro, el medicamento se queda como volando en el interior y es mucho más fácil poder inhalarlo. Estas aerocámaras están hechas de un material antiestático, que justamente lo que hacen es que cuando damos el disparo dentro de la aerocámara, el medicamento no se pegue a la pared. Por eso es importante también, que ahorita lo vamos a ver,
durante el cuidado de su aerocámara, cada proveedor tiene como sus especificaciones, pero es bien importante que el interior de la aerocámara no se talle, no se hierva, no se esterilice, ¿no? Porque a veces me lo meten al microondas o le meten el cepillo este de las mamilas para limpiarlo por dentro. Y no, o sea, siempre hay que tener también un cuidado especial para nuestros dispositivos. También nos va a ayudar a mejorar la entrega del medicamento. Va a aumentar la dosis que va a entrar al pulmón hasta en un 20 a un 30% más. Y esta imagen está padrísima porque vean, en la primera es solamente utilizando el medicamento, así como les dije, directamente en la boca. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo blanco es el medicamento. Entonces, vean, se quedó en la boca y lo de acá abajo es el estómago. Entonces, el medicamento se fue mayormente a la boca y a la garganta y al estómago, y el pulmón pasó muy poquito. ¿Y qué sucede cuando nosotros utilizamos ya un espaciador o estas aerocámaras? Pues ya se queda mucho menos medicamento, ¿no? En la vía respiratoria alta llega mucho más medicamento al pulmón y prácticamente nada al estómago. O sea, esta es la finalidad, ¿eh? O sea, no crean que nosotros mandamos para que gasten o que compren. No, no, no. O sea, realmente todo tiene un porqué y esta es la razón por la cual dejamos. ¿Qué sucede? Cuando yo hice mi residencia en alergia, yo la hice en el Hospital Infantil de México y en el Hospital Infantil de México vemos de todo, ¿no? De todo. Había veces que decían, híjole, es que no pueden conseguir la aerocámara, usa la botella, ¿no? Usa que el vasito de unicel. Híjole, no. La realidad es que no y no. ¿Por qué? Porque este tipo de dispositivos, primero, si bien nos pueden sacar de un apuro, pero no son la solución, ¿sale? O sea, es preferible mejor poder invertir en una aerocámara, que de verdad que ya hay para todos los presupuestos, hay muchas muy accesibles y de muy, muy buena calidad, para que nosotros no hagamos y no lleguemos a este punto. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a pegar a la pared, nada va a llegar al pulmón, voy a estar desperdiciando mi dinero porque ya compré el spray y mi hijo o mi hija no va a mejorar, obviamente, porque pues no es el dispositivo adecuado, no tienen el volumen adecuado y obviamente no son el material que se tiene, o sea, que tiene que hacer. Entonces, por favor, si ustedes están usando esto o saben de alguien que lo llegó a usar, por favor, esto me lo tiran a la basura y mejor podemos invertir en una aerocámara bien. Las aerocámaras realmente les llegan a durar bien cuidadas hasta un año, entonces realmente es una buena inversión. Ahora, necesitamos una técnica adecuada. Existen dos tipos de aerocámaras. Hay unas que tienen válvula y hay otras que no tienen válvula. La válvula nos ayuda a que cuando nosotros metemos el aire, pero cuando lo regresamos, pues no se regrese a donde está el medicamento, ¿no? Porque pues, si no se diluye todo. La técnica de las aerocámaras que no tienen válvula básicamente es quitar la tapa del inhalador y cuando quitamos la tapa, siempre, por favor, siempre agítenlo. No se olviden de agitar su medicamento. Los medicamentos en aerosol por lo general vienen como en suspensión porque traen el propelente y el líquido. Si nosotros no los agitamos, el medicamento como que se asienta y no va a salir la dosis adecuada. Entonces, con su inhalador siempre agítenlo de arriba para abajo, 5 segunditos y cuando su inhalador sea nuevo, vamos a dar de 1 a 2 disparos al aire para que el medicamento se purgue. Una vez purgado el medicamento, ya lo colocas en tu aerocámara, colocamos y si tu aerocámara no tiene válvula, se coloca el disparo, primero sacas todo el aire, colocas tu inhalador, das el disparo y vas a jalar el aire suavemente, ¿ok? Profundo y hay que aguantar la respiración al menos 10 segundos y después sacas el aire y si necesitas repetir otro disparo, hay que repetir todo el procedimiento. Si tu aerocámara tiene válvula, que son por lo general las que utilizamos en los niños, vamos a omitir ciertos pasos. Entonces, primero, checa, ¿no? Tu inhalador, después agita, ¿no? Colocas tu inhalador en tu aerocámara, vas a colocar la mascarita en la carita de tu niño o tu niña de tal forma que nos haga un buen sello alrededor de nariz y boca, vas a dar el disparo y nuestro niño o niña tiene que hacer entre 5 a 10 respiraciones. Si lo puede hacer por la boca, mucho mejor. Entonces, respiraciones profundas,
¿no? Y otra vez, al menos entre 5 a 10 veces. Perdón. Hay aerocámaras que traen una valvulita que sube y baja y entonces es mucho más sencillo porque ahí podemos ir contando las respiraciones. Cuando terminemos de 5 a 10, si necesita un disparo nuevo, hay que sacar el aerosol, vuelve a agitar, que no se te olvide agitar, colocas otra vez, disparas y una vez más hay que hacer entre 5 a 10 respiraciones. Al terminar el proceso, siempre, por favor, límpiale a tu pequeño alrededor de su boquita con un pañito con agua o que se lave la carita y que dé un traguito de agua, esto para retirar el medicamento que pueda quedar pegado en esta parte. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? Directamente en la boca. Y esto aplica para todas las edades, ¿eh? Si tú como adulto te indican un inhalador en spray, lo que tienes que utilizar es una aerocámara. Y pregunta siempre a tu médico cuál va a ser el dispositivo adecuado para ti, porque siempre de esto dependerá el éxito de tu tratamiento. Y entonces, ¿cómo sí lo vamos a hacer? Siempre utilizando tu espaciador, ya sea con mascarilla o como en el dibujo que está aquí, con una boquilla. Y aquí, y les pongo estas. Entonces, estas, por ejemplo, las Aerospacer, hay en muchos tamaños y dependiendo de la edad de tu pequeño, tiene que ser la aerocámara adecuada. ¿Por qué es tan importante? Porque el volumen de la aerocámara varía, no siempre es el mismo para los bebés que para un adulto. Además de que varía siempre en la mascarilla. Entonces, si ya tu niño tiene 5 años, obviamente, pues el de lactante no le va a quedar porque pues no le va a ajustar y no le va a hacer un buen sello. Siempre busquen opciones y esta es una excelente opción en cuanto a calidad y costo y además es una marca bastante buena y les va a durar muchísimo. Entonces, es una de las opciones que les puedo recomendar. Vamos ahora con los nebulizadores. La ventaja del nebulizador es que no requiere un esfuerzo respiratorio, ¿no? Por ejemplo, con la aerocámara le dices, ok, póntela, pero pues sí tiene que hacer sus respiraciones, pero con el nebulizador no. O sea, con el nebulizador pones el medicamento indicado. Siempre es importante aforarlo o ponerle solución fisiológica o suero salino, ¿eh? No se vale poner agua destilada ni nada porque eso puede dañar el dispositivo. Tiene que ser con solución fisiológica. Es muy seguro poder utilizarlo, por ejemplo, en las crisis o cuando vamos a administrar pues, los medicamentos, podemos tener el nebulizador. Es menos práctico en cuanto a que pues el nebulizador si necesitas conectarlo a la corriente, ¿no? O sea, sí tener como la solución y demás, pero si ustedes pueden tener un nebulizador en la casa, también es de muchísima ayuda porque tiene sí sus indicaciones. Y aquí está, el más utilizado es el que se llama como tipo jet y las partes del nebulizador, primero vamos a tener el compresor de aire, la manguerita que va del compresor al nebulizador o deflector. El deflector es la parte más importante del nebulizador. ¿Por qué? Porque sin el deflector es lo que hace que pase del estado líquido al vaporcito. Si no está este deflector, el nebulizador no sirve. Y ya me pasó en la casa que una vez en la casa con mis hijos traían una tos tremenda y dije, los voy a nebulizar y ahí voy a sacar mi cajita y todo y no estaba el vasito, el deflector. Obviamente el nebulizador pues ya no me sirvió para nada. Entonces eso se los doy como anécdota de que ustedes cuando utilicen guarden todo correctamente, ¿verdad? Y que cuiden mucho este deflector porque es lo que nos va a ayudar a nebulizar. Y también pues tenemos la mascarilla o en lugar de la mascarilla puede haber boquilla. Recuerden que el nebulizador no da oxígeno, da aire comprimido que hace que con la fuerza se haga vaporcito el agua, ¿ok? Y según la edad y las necesidades podemos utilizar mascarilla o boquilla. Por ejemplo, en niños menores de 6 años va la mascarilla y en niños ya más grandecitos podemos utilizar la pieza bucal. También existen otros tipos de nebulizadores que se diferencian del tamaño y la producción del tamaño, o sea, del tamaño de las partículas. Existen también ya nuevos que son chiquitos y son portátiles que le pones el medicamento y ya te puedes nebulizar rapidísimo y sin tener que conectarlo como los grandes a la corriente. Y estos hay algunos de malla vibrante, son portátiles y nebulizan en menos tiempo. Y acá les pongo también algunas opciones. Por ejemplo, este tipo de nebulizador
lo que hace igual administra de manera rápida. Este sí es de los que va conectado a la corriente, pero lo que buscamos también es que dé el medicamento rápido, ¿no? Porque nos ha pasado con nebulizadores que estás ahí media hora y no se termina el medicamento y dices, ay, ¿no? Entonces, esta es una opción, por ejemplo, porque administra de manera rápida y directa el medicamento y la partícula es fina, o sea, sí va a llegar la partícula que tiene que llegar al pulmón y es bastante ligero y es de fácil guardado. Y también les puse esta otra opción, por ejemplo, que este es de los portátiles que les comenté. Entonces, este, por ejemplo, está fantástico porque trae una batería recargable, está silencioso, también da partículas finas y pues ya nada más le pones el medicamento y si necesitas, pues te lo pones y se acabó, ¿no? Después, siguen los dispositivos en polvo seco. Los dispositivos en polvo seco, a diferencia de los otros, son mucho más fáciles de utilizar porque ya lo único que cargas es eso, ¿no? O sea, ya no tienes que cargar todos los demás aditamentos. Lo que sí es que requieren esfuerzo respiratorio. O sea, como viene en polvo, este medicamento no sale, sino que tú lo tienes que jalar, aspirarlo. Entonces aquí sí necesitamos un esfuerzo respiratorio. En niños mayores de 5 a 6 años, que ya son niños que lo pueden hacer. Nosotros en la consulta por lo general tenemos medicamentos o tenemos entrenadores. Estos entrenadores checamos si tienen esa fuerza para poder utilizar el medicamento. Si la tienen, se les deja y es muchísimo, muchísimo mejor. La forma de aplicarse básicamente dependerá del dispositivo, pero es sacar todo el aire, poner el dispositivo y aspirar lo más rápido y profundo que se pueda. Aguantamos respiración 10 segundos y sacamos aire. Y eso fue todo. Entonces realmente es mucho más sencillo. Lo que les decía, la falla del tratamiento. El primer punto y el más importante es la mala adherencia y es porque a veces nos pasa, que los médicos también a veces no lo saben utilizar. Pero como ustedes ya saben y porque están viendo esta, ya van a decir, la doctora Karen, yo vi que la aerocámara se tiene que usar así y necesito esto y para el nebulizador esto y a mi hijo de 2 años no le pueden dejar el de polvo seco porque no puede, ¿no? Entonces ustedes ya lo saben y esto también acuérdense que el conocimiento es poder, ¿ok? Pero una mala adherencia o una mala técnica nos puede hacer que no tengamos un adecuado éxito en el tratamiento y esto nos puede aumentar el riesgo de tener una crisis. ¿Y qué más nos preguntan en la consulta? Doctora, ¿puedo hacer ejercicio? Sí. Uno de los ejercicios que más se recomiendan hacer es natación. ¿Por qué? Porque con la natación aumentan la capacidad pulmonar, o sea, el hecho de tener que sumergirse, aguantar la respiración y salir, eso nos puede ayudar a mejorar también la función pulmonar. Pero en general, si tú vas a practicar algún ejercicio, primero tienes que hacer calentamiento, trata de no exponerte como a mucho aire frío, sobre todo si empiezas a respirar por la boca, porque eso sí puede provocar un asma. Pero si vas a hacer el ejercicio al aire libre, pues cubre tu nariz y boca. Limita el ejercicio siempre cuando el aire no sea saludable. Y recuerda siempre incluir un periodo de enfriamiento. También es importante que si nosotros tuvimos una infección pulmonar o hubo una neumonía, podamos también tener una rehabilitación pulmonar. Y hay también varios dispositivos, son estos dispositivos que son los inspirómetros que nos ayudan a mejorar esa dificultad para respirar, nos ayudan con la tolerancia al ejercicio, a tener mejor fuerza para, o sea, aguantar como más fuerza respiratoria y nos va a prevenir también la acumulación de líquidos en pulmoncito. Y esto nos mejora la ventilación pulmonar y también hay así para adulto y también hay para niño. Entonces tenemos y ustedes se pueden hacer de todo su arsenal. Y por último, entonces, ¿cuáles van a ser estos 5 pasos para mantener en control tu asma y que lo puedes implementar en tu casa? Primero, durante tus visitas médicas, haz que sean productivas. O sea, ten tu seguimiento constante, no solamente cuando tengas crisis. O sea, siempre ve aunque te sientas bien para checar cómo vas. Siempre anota tus preguntas e inquietudes que tengas sobre tu enfermedad. Punto número 2, solicita siempre un plan de control de asma. En este plan de control de asma, el médico te debe dar qué medicamentos y la dosis que vas a utilizar al momento de una crisis y los datos que tengas o cuáles van a ser los datos que tienes al momento de tu crisis. Siempre tu médico te tiene que dar este plan, tanto de control como de rescate. El paso 3, siempre tienes que hacerte responsable de tu enfermedad, ¿no? O sea, decir, ok,
ya estoy como perdiendo en control o tengo el control de mi enfermedad o qué está pasando, ¿no? Siempre hacer ese seguimiento de mis síntomas me va a ayudar a mantener el control y a no caer en una crisis de asma. El paso número 4 es comprender y saber cuál medicamento tienes, ¿no? O sea, ahorita ya con todo esto que te platiqué, ve y di, a ver, el doctor me dejó este que es inhalado, a ver, ¿qué medicamento es el que tiene? ¿Es solo salbutamol, no? ¿Es solamente esteroide? ¿Viene combinado? ¿Es en spray? ¿Es en polvo seco? ¿Es para nebulizar? Porque todo esto te va a ayudar a ti a tener una mejor técnica de aplicación, poder aplicarte mejor tus medicamentos y tener una mejor adherencia, y esto se va a traducir en que puedas tener menos síntomas y poder llevar una vida normalmente. Y el paso número 5, reduce los desencadenantes de tu asma. Identifica, si tu asma es alérgica, pues ya con tus pruebas de alergia, a lo mejor necesitas vacuna de alergia y eso también te puede ayudar, pero siempre pues evitar, ¿no? Estos factores desencadenantes. Si tu desencadenante son los medicamentos, pues evitarlos, ¿no? Saber también qué tipo de asma es, porque con eso tú vas a saber de qué se trata tu enfermedad. Y para llevar, entonces, recuerda, el asma es una enfermedad crónica, no se va a quitar de un día para otro, y para eso vamos a necesitar tu tratamiento que necesitas llevar de manera prolongada y continua, y qué tan prolongado, al menos de 1 a 3 meses, pero eso lo va a decidir tu médico. Luego, también existen diferentes tipos de asma, tu médico va a ser el indicado, decirte cuál tipo es. El más común es el alérgico. También existen 2 tipos de medicamentos, los de rescate y los de control, y que el uso correcto de los dispositivos es parte totalmente fundamental del éxito del tratamiento. Siempre pregunta a tu médico por tu plan de acción ante una crisis de asma y recuerda lo más importante, un diagnóstico de asma no es un diagnóstico de muerte, recuerden, ¿sale? Un diagnóstico de asma, si bien es una enfermedad crónica, es una enfermedad totalmente controlable y con los medicamentos adecuados y las medidas que te indique tu médico, podemos llevar a cabo y puedes llevar a cabo una vida totalmente normal. Y aprovecho esta propaganda, esta es de la Iniciativa Global del Asma. Durante el año existe un Día Mundial del Asma, este Día Mundial del Asma del 2023. El lema es asma, cuidados del asma para todos, ¿no? Y este va a ser el día 2 de mayo. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna publicación o algo, pero en ese día celebramos el Día Mundial del Asma, ¿no? Y listo, pues muchas gracias a todos y pues les dejo aquí también mis datos de contacto, las redes sociales, y podríamos dar paso también a las preguntas. No sé si Brian vaya a ir coordinando también las preguntas. Muchas gracias por tan valiosa información, Karen. Creo que hablo por todos los que estamos aquí conectados viendo esta información que, vaya, sin duda alguna nos está ampliando bastante el panorama para, pues, justamente saber todas esas claves de esta enfermedad y, pues, poder tomar mejores decisiones y mejores medidas. Y sí, en efecto, tenemos varias preguntas de nuestros usuarios aquí en Zoom principalmente. Así que vamos con ellas. Solo un favor, ¿me podrías apoyar solo dejando de compartir la pantalla, por favor, para que, bueno, te muestres? Muchas gracias. Y bueno, Karen, primero tenemos a Alejandra González Correa. Dice, buenas tardes. ¿Qué relación existe entre el asma y las alergias? Pues muchísima. Como bien les dije, el asma alérgica es la más común. Y sí tiene que ver porque esta inflamación alérgica es la que afecta al pulmón. Entonces, totalmente se relacionan, ¿no? O sea, si tu médico te dijo, tienes alergias y tu asma está siendo provocada por ellas, lo ideal es también poder valorar el inicio de vacuna para la alergia, y eso les ayuda muchísimo, porque la vacuna de la alergia es lo que nos ayuda a modificar la historia natural de la enfermedad y realmente nos ayuda muchísimo. Pero sí, totalmente hay una relación. Muchas gracias, Karen. Y muchas gracias también a Alejandra por compartirnos tu pregunta. Ahora tenemos la pregunta de Leslie Hernández Valadez. Disculpe, doctora, buenas tardes. ¿Estos estudios son dolorosos o lo preguntan a las 4:54 de la tarde?
Yo creo que se refiere a las pruebas cutáneas. No, realmente los estudios, si se refiere a las pruebas cutáneas, no son dolorosos. Suelen ser molestos. Les digo, depende mucho de la técnica que se utilice y de la mano del alergólogo. Pero suelen ser pruebas muy sencillas, muy bien toleradas y realmente son muy rápidas. O sea, yo creo que una inyección duele muchísimo más y, o sea, no se compara para nada la molestia. Las hacemos, depende, les digo, el dispositivo, pero son súper tolerables, o sea, no son dolorosas. A veces les tienen mucho miedo porque les voy a platicar que hace tiempo se hacían con agujas y sí les inyectaban el alergeno. Actualmente ya no es así, o sea, se hace un rasguñito y eso es suficiente. Muchas gracias, Karen. Ahora nos pregunta también Adelina Reina. Hola, mi hijo tiene 3 años, tuvo una crisis de broncoespasmo en enero y estuvo hospitalizado 3 días. Aún no me dan diagnóstico. Sí es importantísimo la valoración, o sea, ver, además de esa crisis de broncoespasmo, ver qué síntomas había desde antes, porque ya tener una crisis de broncoespasmo es llegar como a esa culminación de la enfermedad. Hay que ver también qué fue lo que la provocó, si fue una infección, si ya antes había tenido más tos, qué otros síntomas tenía antes como para poder sospechar si es asma o no, o ver como qué camino o qué diagnóstico tomar. Excelente, gracias, Karen. Ahora nos pregunta una vez más Leslie Hernández. ¿Se puede diagnosticar el asma con tan solo una radiografía de tórax? No, se puede sospechar. Muchas veces durante una crisis asmática, en una radiografía el pulmón sí tiene ciertas características. Se ve como muy inflado, o sea, hay como mucho aire atrapado y podemos ver una radiografía y preguntar, oye, ese niño no tiene asma de casualidad, ¿no? Pero no se puede hacer nunca un diagnóstico de asma solamente por una radiografía. Nosotros nos apoyamos de eso y si es en una crisis, si hay datos radiológicos que nos apoyen a pensar que hay como atrapamiento de aire, pero un diagnóstico de un asma solo por una radiografía no se puede. De acuerdo, Karen. Muchas gracias por tu respuesta. También nos comenta Valeria Hernández. Dice, mi niña tiene 3 años. Desde los 3 meses presentó alergias a alimentos, fórmulas y medicamentos. A consecuencia de todo esto, me dicen que es posible haya desarrollado asma, pero por la edad no está permitido realizar el estudio. ¿Qué tan cierto es? Habría que ver a cuál estudio se refiere. Si es a pruebas cutáneas, las pruebas cutáneas se pueden hacer desde el momento que se tenga la sospecha. Antes se tenía, o antes decían, híjole, no mandes al niño al alergólogo hasta los 6 años, hasta los 4 años. Y ya los niños nos llegaban broncoespasmados, rinitis horrible, alergias, o sea, como no tan bien llevadas. Y ahorita no, o sea, realmente en el momento en que se tenga el diagnóstico, la sospecha de una alergia, se tiene que mandar al alergólogo. Las pruebas cutáneas se pueden hacer desde el momento en que se tenga la sospecha de la alergia y lo que sí son los estudios del pulmón. La oscilometría de impulso, si tu niña con 3 años sigue órdenes, aunque es un estudio muy sencillo, si ya sigue órdenes y lo puede hacer perfectamente. Lo que sí a lo mejor tendría un poco de dificultad sería para hacer la espirometría, pero una oscilometría de impulso lo podría hacer sin ningún problema. Muchas gracias, Karen. Ahora nos pregunta también Denise Ruiz. Gracias por este webinar. ¿Podría explicar el mecanismo y el riesgo de toser después de reír? Sí, no es como que se vayan o sea, como que sea grave, sino que la cuestión es que al momento de reír jalas aire. Entonces te ríes, jalas aire que entra directamente por la boca. Aquí entra mucho la respiración nasal. Recuerden que el respirar por la nariz hace que el aire se caliente, se filtre y se humedezca para que el aire no llegue frío, ni seco, ni sucio al pulmón. Cuando nosotros reímos, sobre todo como si es una risa como a carcajadas, el aire no solemos hacerlo o meterlo por la nariz, sino por la boca. Entonces este aire se va directo, así como está el ambiente, hacia los pulmones y esto puede ocasionar que por la temperatura o el cambio de temperatura o si hay algo que me está irritando en el ambiente llegue así directo al pulmón, nos puede ocasionar una crisis de tos. Pasa lo mismo cuando los niños lloran, porque los niños lloran y jalan aire y luego viene el moco y el moco les da más tos y entonces es una tos de nunca acabar. Pero es básicamente por eso. O sea, una persona normalmente, si no tuviera inflamado el pulmón, si se ríe, pues no va a pasar nada.
Pero si además de eso hay una inflamación, ¿no? Que se va a aumentar cuando respira el aire frío, eso sucede y empieza la tos. Vaya, qué interesante, Karen. Muchas gracias por compartir esta respuesta también. Nos comenta también María Victoria Quiroz en el minuto a las 4:48. ¿Y qué pasa si solo presenta tos? Ningún otro síntoma. Si solo presenta tos, tendría que verlo quizás un neumólogo. ¿Por qué? Porque la tos tiene muchísimas causas. O sea, un asma solo con tos es rarísimo. O sea, si solo es la tos sin ningún otro síntoma asociado, lo ideal sería una valoración más como por neumología, sobre todo si es una tos ya crónica. Ok, muchas gracias, Karen. Ahora también nos pregunta Rocío Roldán. ¿Pueden darnos ejemplos de dermatitis a las 4:51? Pues ejemplos de dermatitis, la más común, la dermatitis atópica, hay dermatitis por contacto, hay dermatitis alérgicas, pues realmente como muchos tipos de dermatitis aquí como en el contexto como del asma, es más como la asociación, porque hay muchos niños que tienen dermatitis atópica, que se diagnostica desde más chiquititos y entonces ya llegan con síntomas respiratorios. Con el antecedente de la dermatitis atópica, es más probable que estos síntomas respiratorios puedan ser asma. De acuerdo, Karen, muchas gracias. Ahora nos pregunta también aquí Jorge Díaz. ¿Cómo puedo validar si el alergólogo con el que acudo a consulta está certificado para realizar pruebas cutáneas? En general en México, los alergólogos son los que estamos capacitados. Si quieren checar que su médico esté certificado, ya sea el alergólogo o cualquier otro médico en su especialidad, nosotros hacemos algo que se llama certificación, ¿no? Que es un examen propiamente de la especialidad y eso nos capacita para hacer todo, la consulta y demás. Hay, primero, checar su cédula profesional, ¿no? Que realmente sea alergólogo, porque luego nos hemos topado con muchas sorpresas. Siempre revisen en la página, al menos aquí en México, en la página de profesiones de la SEP, pueden ahí introducir el nombre completo de su médico o el número de cédula profesional y ahí les aparece las especialidades que tenga. Y también hay una página de certificación, que de la página no me acuerdo cuál es, o sea, como para decirles ahorita, pero ustedes pónganle así, certificación de médicos, y ahí le pican por ejemplo, en la de alergia, la página se llama Cónica. Entonces, en esta página le ponen ahí, le buscan el nombre de su médico y ahí viene el número de certificación y si está vigente o no está vigente. Excelente, Karen. Muchas gracias. Ahora también nos pregunta en Facebook Mova Gaby. Hola, doctora Karen. ¿Cuáles son las características de una crisis de asma y qué hacer? El pediatra no me dio indicaciones sobre ello, solo el tratamiento. Sí, lo primero es que no caigamos en una crisis de asma. Hay un esquema muy bonito que ya no se los alcancé a poner por cuestión de tiempo. Pero ustedes es como una escalerita. En el primer escalón estamos nosotros bien. En el siguiente escalón hacia abajo nos estamos cayendo. Ahí estamos perdiendo el control de los síntomas. ¿Qué va a suceder aquí? Que empiezo a toser, a lo mejor no en un grado de crisis o que son toses así, pero sí empiezo a toser o me empieza de repente como a faltar el aire y dices, híjole, como que algo no está bien, ¿no? Y el siguiente escalón de abajo es ya me caí totalmente de la escalera y caigo en crisis. Lo que tenemos que evitar siempre es caernos en crisis. ¿Cómo voy a poder identificar una crisis? Dificultad para respirar, silbido de pecho o el ataque de tos o esa opresión del pecho. O sea, son estos síntomas que tiene variables en el día, pero que se presenten de manera como súbita, entre comillas, porque ya ha perdido el control. O sea, es muy raro que una crisis asmática se presente así, sin haber dado indicios desde antes. Pero, ¿qué hay que hacer? Primero, guardar la calma. Segundo, busca qué medicamento te dio de rescate. Aquí sí no les podría hablar de dosis de medicamentos porque depende de la dosis, de la edad y del peso de los niños. Pero checa. Y primero, ¿no? O sea, si tienes oxímetro en casa, ponle el oxímetro a tu niño. Si te está saturando menos del 90%, ahí sí
ni te dale los rescates que tengas que darle en la casa, pero te lo llevas al hospital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay crisis de broncoespasmo que no se abren solamente con los disparos en casa y sí necesitamos acudir al hospital. Pero lo primero es guardar la calma, checar y siempre tener tus medicamentos en casa y ver que no se hayan caducado, porque a veces nos pasa de que, híjole, y este ya caducó hace 3 meses, ¿no? Porque ya no lo habías utilizado. Pero entonces, guarda la calma, medicamentos adecuados, dosis adecuadas. Si tienes oxímetro, ponlo y si estás saturando menos de 90, es mejor, nos vamos al hospital. Excelente, Karen. Muchas, muchas gracias. Ahora, a ver, tenemos aquí otra pregunta. Dice también, ok, dame un momento. Asistente anónimo. Tengo una duda. A mi hijo le hicieron pruebas de alergia en su brazo en enero 2021. Dio positivo a alergia a pólenes, cipreses y maleza, entre otros. Ayer le hicieron otra prueba. Cambiamos de médico y el resultado es que es alérgico a otros alérgenos, como ácaro de polvo, pelo de gato, etcétera. Mi pregunta es, ¿puede ser posible o hay error en el diagnóstico? Me preocupa porque en diciembre tuvo una crisis que lo llevó a hospitalización de 5 días y lo que me gustaría es que realmente sea tratado correctamente. Sí, en ocasiones puede variar por la calidad de los alérgenos y por la forma de las pruebas en que se hacen. Entonces, por ejemplo, lo que sí también varía, si ya fueron 2 años de diferencia entre que se hicieron unas pruebas y otras, a veces se puede sensibilizar a algunos alérgenos y esto sí pudo haber provocado entonces pues la alergia. Yo creo que también parte importante siempre es confiar en tu médico, confiar y poder seguir también el tratamiento. Si te ofrecieron, por ejemplo, ya alguna vacuna para la alergia más tu tratamiento inhalado, mi recomendación es que se siga el tratamiento y se valore la respuesta, porque justamente lo que no queremos como papás nunca, ¿verdad? Y tampoco como médicos, pues tampoco nos gusta, ¿verdad? Que nuestros pacientes lleguen a tener alguna crisis. Pero sí es importante que esta también inquietud se la comentes y se vale, ¿eh? Y decir, es que fíjate que pues sí tengo la duda, o sea, ¿qué está pasando con esto? Y lo importante siempre también es tener una buena comunicación y confianza con tu médico, que les digo, totalmente es válido, pero lo que sí es que hay que seguir el tratamiento, ¿no? Pero sí. Muchas gracias, Karen. Nos pregunta ahora también Liliana García. Dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde San Luis Potosí. Mi pregunta es, ¿la neumonía lleva el asma? No, la neumonía te puede causar una inflamación en el pulmón, ¿no? Y esta inflamación a veces te puede durar algún tiempo y esto sí puede provocar que a veces te dé un poquito de tos, pero eso es como parte de la enfermedad que fue la neumonía. Pero como tal que una neumonía provoque que te dé asma, no. Excelente. Muchas, muchas gracias, Liliana. Digo, perdón, sí, Liliana, por hacer tu pregunta, Karen, por responderla. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también Angélica Mejía Mejía. Para empezar el diagnóstico, ¿es importante acudir primero al neumólogo o alergólogo? Los dos estamos capacitados para tratar el asma, aunque el asma de origen alérgico, si nosotros vamos a ofrecer un tratamiento como la vacuna de la alergia, lo tiene que ver también el alergólogo. El neumólogo lo puede ver sin ningún problema, pero si se necesitan vacunas de alergia o hacer pruebas cutáneas, eso sí ya es totalmente campo del alergólogo. Y pueden trabajar en equipo, ¿eh? O sea, yo tengo pacientes que trabajo con el neumo y les da el tratamiento para la cuestión del asma, yo ya me encargo como de la alergia propiamente, pero él le sigue dando como el manejo, entonces no estamos peleados, son especialidades que se complementan. Muchas gracias, doctora. Ahora nos pregunta también Mayra Martínez. Dice, buenas tardes, doctora. ¿El salbutamol es el único medicamento de rescate? No, existen al menos tres. Bueno, sí, pues sí, tres básicamente, dependiendo del dispositivo. El más común y el más utilizado es el salbutamol, que actualmente ya se reserva para ciertas edades. Por ejemplo, en niños o muy chiquititos que no podemos dar otros medicamentos, el ideal para rescatar o para abrir el pulmón es el salbutamol.
El salbutamol, recuerden, no se da solamente para el asma, se da cuando el pulmón está cerrado por alguna razón, por el mecanismo de acción que tiene. Y hay otro medicamento que les decía que es el que viene combinado con esteroide, que trae otro medicamento que es primo del salbutamol y su acción es rápida y es más prolongada. También se puede utilizar. Hay otro medicamento que viene salbutamol con bromuro de ipratropio, también se puede utilizar de rescate y son básicamente los 3 medicamentos que tenemos como para dar rescate. Va a depender de la edad y de las necesidades de cada persona que vamos a dar, si damos uno u otro, pero si existen al menos esos 3. Muchas gracias, doctora Karen. Ahora, aquí viene una pregunta más y otro asistente anónimo nos pregunta, mis niños de 10 y 12 años son asmáticos, pero están en tratamiento con Symbicort. El doctor se los da cada vez, pero llevan mucho tiempo usándolos, al punto que siento que ya no viven sin él. ¿Qué tan bueno o malo es esta dependencia? Híjole, idealmente no deberían crear dependencia. Si no los hemos podido retirar, hay que ver qué está pasando. Quizás faltaría agregar algún otro medicamento, a lo mejor la dosis no está suficiente. Dentro del tratamiento del asma también tenemos escalones. Si ya con un medicamento o con una cierta dosis no está siendo suficiente y no hay un control adecuado de los síntomas, necesitamos o se podría agregar otros medicamentos. Pero lo primero hay que ver qué síntomas son los que tienen, por qué está esta dependencia, o sea, qué es lo que está pasando, que cuando yo le quito el medicamento, qué es lo que está sucediendo y ver, o sea, qué es lo que está pasando ahí, porque no, lo que queremos es que los niños y las personas dejen de usar o sea, ese es el mundo ideal y eso es nuestro propósito como alergólogos, ¿no? O sea, de poder controlar el asma, sobre todo si es alérgica, a tal punto de que dejen de utilizar los medicamentos para que puedan llevar una vida muchísimo mejor. Para esto nos ayuda justo la vacuna de alergia. Entonces, para esta pregunta sí me haría falta como interrogar muchísimas cosas más, ¿no? Para poder dar una respuesta como más específica, pero en general sería ver qué está pasando, ver por qué no se está pudiendo quitar el medicamento. Muchas gracias, Karen. Bueno, ahora tenemos también una otra pregunta de Julio Chávez. Nos pregunta, a mi hijo le recetaron un nebulizador de Maya. ¿Es buen producto o alguno que recomiende? Los de Maya, sí, son buenos. Depende, les digo, las necesidades, ¿no? O sea, si tú me dices, yo prefiero el medicamento, pues nebulizado, te lo puedes poner. Y, por ejemplo, este que puse es una excelente opción para que ustedes lo pudieran conseguir. Nada más hay que checar cómo el dispensador, no pasarse de líquido sugerido para que pueda también tener un buen funcionamiento. Porque también dentro de los nebulizadores depende mucho la partícula y la necesidad del paciente. Hay nebulizadores que avientan una partícula un poquito más grande, otros partículas mucho más finita y cada uno tiene como su indicación. Pero para asma o, por ejemplo, para una crisis y de repente estás de viaje y dices, me traje mi nebulizador y todos mis medicamentos, pues se puede utilizar sin problema. Muchas gracias, doctora Karen. Y bueno, creo que aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos muchas preguntas. En total se han generado 70 preguntas y apenas llevamos como 15. Entonces, vaya que nos va a tomar un tiempo. Entonces, muchas gracias a todos nuestros participantes, todos nuestros invitados por hacernos sus preguntas y no se preocupen, vamos a generar un segundo contenido en el cual respondiendo todas y cada una de estas preguntas que se han generado aquí. Tengo bien identificado cuáles faltan e incluso las que ya respondimos, bueno, podemos responderlas de nuevo. Marmundo, Jacqueline Niño, Jorge Díaz, Mariana Rodríguez. Bueno, son muchas preguntas las que nos generaron. Esto nos da mucho gusto porque, bueno, nos da a entender que la información que estamos brindando realmente les va a ayudar y realmente, pues les está sirviendo, ¿no? Están muy interesados en el tema. Entonces, doctora Karen, ¿qué le parece si nos reunimos en otra ocasión, en otra sesión? Bueno, que nos tome mucho tiempo, quizás la próxima semana, para poder generar respuestas a todas estas preguntas que nuestros usuarios nuestros han hecho, nos la han realizado y poder enviarles pues estas respuestas también a todos ellos. También, doctora Karen, sería tan amable de compartirnos la información una vez más de sus redes para que igual estas preguntas, si desean contactar directamente a la doctora Karen, pues lo puedan hacer
y tengan una respuesta más directa, vaya. Claro que sí. A ver, de una vez les pongo. Bueno, en Instagram estoy como tu alergóloga, bueno, alergóloga-pediatra. Y en Facebook también estoy como tu alergóloga pediatra, doctora Karen Rodríguez. Y ahí me pueden encontrar en las redes sociales. Ahí vienen los links igual como para consulta. Doy consulta presencial aquí en la Ciudad de México. Y también doy consulta en línea. Entonces, en línea ahí no tenemos barreras de lugar. Entonces, yo encantadísima y de poder colaborar igual otra sesión para responder todas las dudas que tuvieran, con todo gusto. Me parece perfecto. Pues entonces, apreciables usuarios, muchas gracias a todos por su participación, todos los que se inscribieron a este webinar. Vamos a crear un contenido exclusivo con todas estas preguntas que nos realizaron. No nos pierdan la pista, no las vamos a olvidar, vamos a responderlas todas. Y pues estén atentos a sus correos electrónicos y por supuesto a nuestra página oficial en Facebook, VitalCare. Aquí vamos a subir este contenido con todas estas preguntas, ¿no? Una sesión de preguntas y respuestas con la doctora Karen sobre el asma. Vamos a ponerle un muy buen título y se los estaremos compartiendo. Doctora, una vez más, muchas gracias por participar con nosotros y bueno, seguiremos en contacto. Gracias a ustedes y gracias de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y pues nos vemos muy pronto y espero que les haya de verdad sido útil la información y que les haya sido claro porque de verdad que lo hice enfocado especialmente para ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta la próxima.